Veamos algunos ejemplos de simetrías. Vamos a considerar un cambio de coordenadas de QI a QI'. Entonces, QI' va a ser una función de las coordenadas originales Q sub I. Entonces, hay dos formas de pensar un cambio de coordenadas. Una es la pasiva. La forma pasiva va a ser una que no le hace nada al sistema, simplemente renombra los puntos en el espacio de configuración. Por ejemplo, supongamos que tenemos el eje X, ¿no? El eje X que tiene 0, menos 1, 1, 2, y tenemos una partícula en el 1. Bueno, entonces supongamos que queremos hacer un cambio de coordenadas con la siguiente transformación: x' igual a x más 1. Entonces, de acuerdo a la forma de pensarlo pasiva, la transformación consiste en borrar todas las etiquetas, digamos, y las cambiamos por las nuevas. Entonces, lo que era 0, ahora va a ser 1. Entonces, esto es para x, pero para x', esto va a ser 1, esto va a ser 2, esto va a ser 3, esto va a ser 0, y si acá había un menos 2, va a ser menos 1. ¿Ok? Entonces la partícula que estaba en x igual a 1 está también en x' igual a 2. Entonces acá lo único que hicimos es cambiar las etiquetas. Pero la forma activa es simplemente no cambiar la etiqueta, sino hacer la transformación incida sobre la partícula. Donde esté la partícula se mueve una unidad hacia la derecha. Entonces es una instrucción para movernos a un nuevo sistema en un nuevo punto de un espacio de configuración. Tomar esta instrucción es lo que vamos a hacer en lo siguiente. Entonces, de la forma activa no vamos a andar tachando números y poniendo los números, sino que vamos a mover directamente hacia el 2 y decir que esto es x'. Bueno, entonces, en general, cuando hacemos una transformación, el sistema va a cambiar. Si por ejemplo nosotros movemos un objeto, la energía potencial y por lo tanto también el lagrangiano va a cambiar. Entonces, ahora vamos a ver bien cómo todo esto se relaciona con el concepto de simetría, porque una simetría es una transformación de coordenadas activa que no cambia el valor del lagrangiano. De hecho, no importa cómo esté ubicado el sistema en el espacio de configuración, la transformación no va a cambiar el lagrangiano. Entonces veamos un ejemplo para ver bien esto. Entonces vamos a tomar un lagrangiano simple que va a ser un medio Q' cuadrado. Entonces supongamos que hacemos un cambio de coordenadas Q, cambiándolo por una cantidad delta. Entonces la modificación va a ser, estamos en un Q, modificamos un delta y ahora estamos en Q más delta. Bien, ese es el cambio que hacemos. Q a Q más delta. Bueno, vamos a suponer entonces que este cambio delta no depende del tiempo. Eso significa que Q punto, la velocidad Q punto no va a cambiar. Y entonces tampoco va a cambiar en este caso el lagrangiano, porque si dijimos que el Q punto no, si el Q no cambia con el tiempo, o sea, este delta que le estamos poniendo no cambia con el tiempo, Q punto tampoco va a cambiar con el tiempo, y entonces el lagrangiano tampoco va a cambiar con el tiempo. Bien, eso lo podemos ejemplificar o escribir diciendo que el cambio de Q a Q más delta no modifica el lagrangiano. Eso ponemos como que este delta L es igual a 0, o sea que no se modifica el lagrangiano. Acá justo los dos delta son iguales, pero acá está representando el cambio en el lagrangiano.
Lo puse así porque ya lo habíamos usado antes, pero estamos con dos cosas distintas. Igualmente este delta puede ser cualquier número, pero después vamos a tomarlo como un paso infinitesimal. Pero por ahora no importa. Si consideramos un lagrangiano más complicado, sumándole un potencial que depende de Q, entonces en ese caso el potencial va a cambiar si cambiamos el Q, si le sumamos un más delta, y en ese caso perdemos la simetría. Entonces, la simetría de mover un sistema en el espacio sumando una constante, esa simetría se llama simetría de traslación. Bueno, ahora volvamos a ver estas ecuaciones que las habíamos visto antes, donde si sumábamos nos daba que había conservación de P1 más P2. Supongamos ahora que cambiamos Q1, pero no cambiamos Q2. En este caso, entonces el relleno va a cambiar porque cambia la energía potencial. Con solo mover uno, ya cambia. Pero si cambiamos las dos coordenadas por la misma cantidad, ahí lo que vamos a tener es que Q1 menos Q2 no va a cambiar y entonces el valor del Lagrangiano tampoco va a cambiar. Entonces ahí vamos a tener que el Lagrangiano es invariante bajo la transformación de que Q1 va a Q1 más delta y que Q2 va a Q2 más delta. Cuando hagamos ese cambio, los deltas se cancelan. Entonces decimos que el lagrangiano es simétrico con respecto a la transformación. Bueno, la misma transformación, ¿no? Bueno, en este caso también estamos en una simetría de traslación, pero en este caso requerimos de que haya una traslación tanto como para como para Q2 para que realmente logremos esa simetría, si no, no lo va a haber. Ahora el caso que teníamos más complicado, que era de que es lo que se conservaba era B por P1 más A por P2, en este caso la traslación que habría que hacer para que se conserve, para que tengamos la simetría, sería una transformación de que Q1 vaya a Q1 más B por delta y Q2 vaya a Q2 menos A por delta. Esta transformación va a ser que cuando lo pongamos acá se cancele. Si el potencial es una función todavía más complicada, no siempre va a estar asegurado que haya una simetría. Entonces, supongamos que tenemos este Lagrangiano. Es un Lagrangiano en coordenadas cartesianas y donde el potencial depende de la distancia del origen, de esta forma. Bueno, uno puede demostrar que hay una simetría. Imaginemos que rotamos la configuración por un ángulo θ. Vamos a probar en ese sentido. Como el potencial es solo una función de la distancia al origen, no va a cambiar si el sistema se rota por un ángulo. También inclusive la energía cinética se va a mantener sin cambio por una rotación. Entonces, ¿cómo expresamos estos cambios? Rotando las coordenadas. X a x coseno de θ más y seno de θ, y a menos x seno de θ más y coseno de θ. De esta forma entonces lo vamos rotando. Esto que está acá, si lo reconocen, tiene que ver con la matriz de rotación. Bueno, entonces ahora vamos a suponer que el delta que estuvimos utilizando antes sea un infinitesimal. Entonces, inclusive en este caso vamos a considerar un ángulo infinitesimal porque es hacia donde estamos
transformando en esa dirección rotacional, digamos, y repitiendo el proceso, eventualmente vamos a tener una rotación finita. Entonces, cuando nosotros hacemos muchas pequeñas rotaciones infinitesimales, tenemos lo que se llama una transformación continua. Entonces, va a depender de un parámetro continuo, que va a ser el ángulo de rotación, y este parámetro lo hacemos infinitesimal. Entonces, tomando infinitesimales, vamos a tomar lo que se llaman transformaciones infinitesimales. Bueno, entonces, vamos a ver qué transformaciones podemos hacer en este caso. Primero vamos a usar que coseno de delta es igual a 1 y que seno de delta es igual a delta. ¿Por qué? Esto es lo que se llama la aproximación de pequeños ángulos. Si el coseno tiende a 0, el coseno de 0 es 1, y no, esto es lo que estamos tomando con el infinitesimal, algo muy cercano a 0. Y el seno para pequeños ángulos, cuando tiende a 0, tiende al mismo ángulo que teníamos, o sea, delta. Es lo que se llama aproximación a primer orden. Entonces, en ese caso, las rotaciones que tenemos acá se van a convertir en x va a x más y por delta, y va a y menos x delta. Eso ocurre poniendo coseno a 1 y seno delta como delta. Entonces, podemos derivar eso y ver las componentes de la velocidad. Entonces, x punto va a ser x punto más y punto delta, y punto va a ser y punto menos x punto delta. También lo que se puede hacer es expresar en términos del cambio infinitesimal de cada coordenada. Voy a llamarlo delta b como el cambio infinitesimal en x. También lo podemos ver como restar el cambio menos lo que teníamos. Entonces el cambio va a ser solo y delta, y el cambio en y va a ser en este caso menos x delta. O sea, es solo lo que cambió. Lo que quedaría por hacer entonces es hacer estos cambios y ver que realmente el Lagrangiano no cambia. Vamos a tomar cualquiera de estos dos ejemplos porque tenemos exactamente lo mismo pero con un punto y las conversiones son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando convertimos x cuadrado más y cuadrado? Vamos a tener por un lado convertir el x cuadrado, que va a ser x cuadrado más y delta, pongamos todo al cuadrado, más x y delta, más y cuadrado, que va a ser y cuadrado más x delta cuadrado, 2y, acá con un menos, 2y x delta. Bueno, y acá entonces ya podemos ver que acá me falta un 2, y esto se va a ir con esto, y estos dos términos son de segundo orden, ¿no? Porque van a estar al cuadrado, delta al cuadrado. Entonces a primer orden el lagrangiano termina quedando un x cuadrado más y cuadrado, y lo mismo va a ocurrir con este otro término. Una cosa importante a decir es que si el potencial no es una función de la distancia al origen, entonces el lagrangiano no va a ser invariante respecto a rotaciones infinitesimales. Y esto se podría ver también eh, pensando en un potencial que solo dependa de x y no de y. Entonces, ese desequilibrio que se forma, de alguna forma va a hacer que el lagrangiano no termine siendo igual, o sea, invariante, por lo menos considerando a primer orden, como estuvimos haciendo recién, cuando estamos tomando transformaciones infinitesimales. Acá empezamos a considerar, cuando decimos estas, cuando asumimos que el coseno de delta es igual a 1, ya tomamos todos infinitesimales y nuestro análisis es infinitesimal para poder utilizar cantidades continuas, sabiendo siempre que cantidades infinitesimales se pueden sumar o generalizar a cantidades finitas.